Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna M1140 y ya estamos en contacto con Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bárbaro. Héctor, va mi primer pregunta, porque ya hace demasiado tiempo que en la Argentina vemos cómo se extiende la pobreza año a año. Bueno, algún año por ahí se recorta un poco, pero en general la tendencia es creciente. Y esta Navidad, ¿vamos a tener una Navidad todavía más pobre que la del año pasado? Sin duda, la pobreza ha aumentado, la inflación también. El año pasado, fíjate que la Argentina tuvo un 36,1% de inflación. Y este año vamos a terminar seguramente entre un 50 y un 52%. Ahora, los salarios de los trabajadores que viven de un ingreso fijo, ¿aumentaron en la misma proporción? No. Los saberes de la clase pasiva, sobre todo de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, ¿sus ingresos aumentaron en la misma proporción? No. En consecuencia, hay una pérdida en el poder adquisitivo de amplios sectores de la sociedad argentina. Estamos en ese sentido ante una situación complicada. Ahora, la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, el día 8 de diciembre, a través de la resolución 1064, prorrogó el programa de precios cuidados, que tenía 1.432 productos. Le incorporaron a ese programa 111 nuevos productos y le dieron de baja a 261. Entre los que incorporaron, incluyeron 15 productos navideños, entre los cuales está el pan dulce de distintas marcas, con y sin frutas, y algunos con chip de chocolate, budín mermelado, con frutas y de vainilla. Hay una sidra, un vino espumante, un champán, y los precios van desde 75 pesos hasta los 800 pesos. Y depende también de la provincia, porque el listado, fíjate que tiene 850 páginas con precios productos por productos de los 1.400 productos, de los 1.332 en realidad, y provincia por provincia, porque en cada provincia el precio varía, porque también varían las estructuras de costos, claro, de la logística, por ejemplo, de la carga impositiva, porque además de los impuestos nacionales que rigen en todo el país, existen impuestos provinciales, tasas municipales, etcétera. De modo que fue una tarea muy complicada, muy prolija, la que llevaron a cabo desde la Secretaría de Comercio Interior. Pero de todas maneras, hay un problema de los fuertísimos aumentos que hubieron a lo largo de todo este año. Y la Argentina continúa con dos pandemias, una de carácter sanitario, que es el coronavirus, que comenzó el 20 de marzo del año pasado, y otra de carácter económico, que es la inflación, que ya viene desde hace muchos años y que se va acentuando con el transcurso del tiempo. No se le encuentra la forma de ir disminuyendo la inflación en la Argentina y que podamos volver a ser un país normal. Estamos entre los 4 países del mundo con mayor porcentaje de inflación. Y eso deteriora la calidad de vida de millones y millones de personas. Hoy estamos casi 1 de cada 2 habitantes del suelo argentino es
pobre. Sí. 11% de la población es indigente. Héctor, un oyente me dice que Alberto Fernández dijo que las jubilaciones le ganaron a la inflación, o sea que las jubilaciones aumentaron más que la inflación. Hasta ahora no, hasta ahora las jubilaciones venían por detrás de la inflación. Hay que hacer los cálculos con los últimos aumentos, pues posible que a lo mejor con los últimos aumentos, pero será en todo caso de acá para adelante. Pero hasta ahora los jubilados han venido perdiendo frente a la inflación. ¿Y vos sabés? Los aumentos en el precio de los medicamentos, de los alimentos, etcétera. Y vos sabés, para los temas, digamos, vos hacés un relevamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo que más se consume en Navidad, y a ustedes les había dado arriba del 60% el aumento de esos productos. Sí, Consumidores Libres desde hace 28 años viene haciendo relevamientos de precios de distintos productos, entre ellos los de la canasta navideña. Y hacemos 2 relevamientos por año. Uno en noviembre, en esta oportunidad lo hicimos el 24 de noviembre, y otro lo vamos a hacer a mediados de diciembre. 24 productos de la canasta navideña este año tuvieron un aumento del 64,64%. Es tremendo. Un 16% más que el aumento que hubo en el mismo periodo del año anterior. Noviembre 2019, noviembre 2020. El aumento en esa oportunidad fue del 48,18%. Y también medimos las canastas armadas por las cadenas de supermercados. Algunas contienen 5 productos, otras 6, 7, 8 productos, y los aumentos en esas canastas oscilan entre un 33,36% a un 80%, y un promedio de aumento con respecto a las canastas, las mismas canastas del año anterior, de un 19% más. Y se da un fenómeno en varios supermercados con estas canastas navideñas, que aquellas canastas con productos premium, el porcentaje de aumento es menor de aquellas canastas con precios económicos. Y también en el listado de los 24 productos que armó Consumidores Libres, hay productos que en aquellos que tienen un precio menor, el porcentaje de aumento es superior a aquellos mismos productos o similares que tienen un precio superior. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque aquellos productos o canastas de menor precio tienen mayor venta. Hay mayor cantidad de consumidores que adquieren esas canastas o esos productos, y en consecuencia el porcentaje de aumento es superior. Y te doy algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, el champán Federico de Alvear, de 750 centímetros cúbicos, el año pasado estaba 210 pesos, este año 475, con un 126% de aumento. El champán Fresitas, también de 750 centímetros cúbicos, que el año pasado estaba más caro, 480 pesos, este año 745, pero el porcentaje de aumento es menor, 55,21%, frente al Federico de Alvear de un 126%. Vamos a los pan dulce. Pan dulce Canales de 500 gramos, el año pasado estaba a 380 pesos, este año 580, con un 52,63% de aumento. Pan dulce Marcola con frutas, también de 500 gramos, el año pasado estaba 290 pesos, este año 463, pero
menor precio que el anterior, pero el porcentaje de aumento es superior, 59,66%. Un pan dulce bagre con frutas de 400 gramos, que el año pasado estaba a 230 pesos, es decir, menor que los anteriores, este año 380, pero el porcentaje de aumento es superior, 65,22%. ¿Te das cuenta? ¿Qué situación? Con las canastas se da en algunos supermercados, no en todos, ese mismo fenómeno. Por ejemplo, hay un supermercado, Disco Plaza Vea, la canasta roja económica de 6 productos, el año pasado estaba a 399 pesos, este año 690, con casi un 73% de aumento. Una verde de 8 productos, que el año pasado estaba 699 pesos, este año 1099, con un porcentaje menor, 57,22%. Y una negra premium de 8 productos, que el año pasado estaba 1.499 pesos, este año casi 2.000, 1.999, pero con un porcentaje de aumento menor a las anteriores, 33,36%. Es decir, en el supermercado Disco, Plaza Vea, la canasta económica con un porcentaje de aumento casi de un 73%, la premium con un porcentaje de aumento de un 33,36%. ¿Te das cuenta cuál es la lógica? ¿Y cuál es el fundamento? Porque, claro, la económica tiene más demanda, pero en realidad, desde el punto de vista de los costos, eso parece contradecir toda lógica. Exactamente. Ahora, como la lógica, cuando con el precio que le ponen no está explicitada la lógica o la razón de ese precio, vos tenés que tratar de hacer elucubraciones, tenés que empezar a pensar cuál es la razón. La razón que a mí se me ocurre es que, como vos dijiste, tiene más demanda, en consecuencia el porcentaje de aumento es superior. Claro, así que los sectores empobrecidos sufren, además de su empobrecimiento, sufren las consecuencias de un abuso por parte de quienes son formadores de precios, porque aumentan todavía más, y los sectores que supuestamente beneficiarios de la concentración económica y por tanto enriquecidos, esos tienen una inflación menor. Es el mundo del revés, Héctor. Sí, claro. Esto no es la inflación, es el porcentaje de aumento con respecto a estos productos. Sí, la inflación después es la síntesis de los productos de Navidad, los productos de la canasta básica, de los gastos en medicina, en cultura, en turismo, en vestimenta, en transporte, etcétera. Y además te sacan el porcentaje promedio de todo el país, que las distintas zonas no es la misma. Vos tenés hoy en la misma manzana dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría con precios diferentes. Entonces la inflación es el promedio de un conjunto de análisis y de precios de distintos productos y te da un promedio. Claro. Ahora, aquello que consume todos los días el consumidor es lo que más le afecta a su bolsillo y lo que más aumenta. La carne, la leche, la fruta, las verduras, el pan, las polentas, es lo que se consumen diariamente, ¿no? Estamos ante una situación muy complicada. ¿Cómo has visto la irrupción de Roberto Feletti, que aparecía primero como llevándose las cosas por delante, pero después apareció con la energía baja? ¿Cómo viste la irrupción de Roberto Feletti? La vi bien, todo comienzo arranca bien, pero luego con el transcurso de los días está enfrentando la acción de los grandes grupos económicos, de los monopolios, y en un país donde no
se han puesto en funcionamiento las normas legales que dictó el Congreso en su momento. Esto lo hemos hablado ya hace bastante tiempo, lo puedo repetir hoy y espero que en una próxima entrevista se haya modificado la situación y no tenga que repetirlo. Pero vos hablaste en este país de concentración y de monopolios en la actividad económica. Por eso el Congreso Nacional dictó una ley. Yo cuando fui diputado nacional fui el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Bien. Esa ley creaba un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estuvo vigente durante más de 8 años y nunca se constituyó ese tribunal. Luego la ley se derogó. En el mes de mayo del año 2018, el Congreso Nacional volvió a aprobar una nueva ley nacional de defensa de la competencia o ley antimonopolio sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Resulta, Masitelli, que pasó el resto del año 2018, el año 2019, el año 2020, estamos terminando el 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro. Entonces Feletti, o quien sea, que pase a formar parte de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional de turno, por más intención y voluntad que tenga en poner orden en los precios, si vos no controlás a los grandes grupos económicos, si no comenzás por designar a los 5 miembros integrantes del tribunal, los grandes monopolios van a terminar venciendo aún la voluntad más férrea para ponerles límites. Porque ¿cómo le pones límite si no están en funcionamiento los instrumentos legales que en su momento votó el Congreso Nacional? Como, te reitero, la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio. Sí, ese es el problema de la Argentina. Estamos ante ¿Vos crees que es indolencia por parte de los gobernantes o que son las presiones de las corporaciones económicas? Sin duda que son las presiones de los grupos económicos. Vos fíjate, cuando el gobierno de turno intenta desacoplar, y este gobierno lo intenta desacoplar los precios del mercado interno de los precios que rigen el mercado internacional, y lo intentaron con respecto al problema de la carne vacuna, el gobierno solamente había agarrado la lapicera para firmar el decreto aumentando las retenciones a la exportación de la carne vacuna al exterior, y todavía no había puesto la firma en el papel, y ya las entidades agrarias amenazaban con cortar las rutas. Ese es el problema de la República Argentina. Sí. Y después no se habló más, porque la única forma que hay racional de desacoplar los precios del mercado interno, por ejemplo, con respecto a la carne vacuna, es o aumentar las retenciones o establecer cupos máximos de exportación y el resto se tiene que vender en el mercado interno a los precios lógicos y razonables de acuerdo a las estructuras de costo de la generación o la producción de la carne vacuna, y no hay otra. Pero en cuanto balbucean con tomar alguna medida de ese tipo, ya te pusieron los tractores en la ruta. Estamos ante una situación muy complicada, y después no hay la suficiente voluntad política para enfrentar esa réplica de los grupos empresarios. Ahora, el gobierno hoy es el Día del Petróleo, 13 de diciembre. El gobierno hace esfuerzos, digamos, en torno a determinados rubros
que no han aumentado, pero que también lógicamente se van distorsionando. Uno de esos rubros es lo que tiene que ver con los combustibles, que hace tiempo que no aumentan de precio. Están congelados los precios. Y hay otras tarifas congeladas. ¿Vos sentís que el día que descongelen o que acomoden esos precios se puede disparar de nuevo la inflación? Sin duda, sin duda. Vos fijate, en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 28%. Todo aumento en el precio de los combustibles, de las naftas y del gasoil, se traslada luego a los precios, sin duda, sin duda. Todo aumento en la energía eléctrica, en el gas natural, se traslada a los precios, porque les modifica las estructuras de costo a los distintos eslabones de la cadena que elaboran los distintos bienes y productos. Lo trasladan a los precios. ¿Y además, el problema está que no siempre te lo trasladan en la misma proporción, claro, sino que muchas veces lo trasladan en una proporción mucho mayor. Y yo, Mario, que fui diputado nacional durante 12 años, quedé afónico, una forma de señalar todo lo que hablé en las comisiones de las cámaras de diputados durante 12 años, en el recinto, en todos lados, que hay que analizar las estructuras de costos de las empresas de servicios públicos. Porque no puede ser que te vengan las empresas mañana con un porcentaje de aumento de, por ejemplo, de la energía eléctrica o del gas natural o del agua potable, y el gobierno pueda regatear algún porcentaje, pero no está en condiciones de discutirle que ese porcentaje es exagerado, que no corresponde, porque no se hicieron los estudios correspondientes con el tiempo suficiente para analizar las estructuras de costos de la producción y de la generación de los distintos servicios públicos. En las distintas ramas, en las distintas empresas que intervienen. Entonces te fijan luego el coste, el precio de el kilovatio hora, te lo fijan las empresas, y vos podés regatearle y chicanearle algún peso, pero no estás en condiciones de discutirle esto que están pidiendo es exagerado. Claro. Porque analizaste previamente las estructuras de costos. No. Ese es el problema. Y por supuesto que va a incidir en los precios finales. Ahora, nosotros tenemos empresas de gas natural que son de carácter nacional, pero empresas de electricidad tenés Edenor y Edesur, que son del orden nacional, pero después tenés las empresas provinciales, después tenés las cooperativas eléctricas. En el agua potable tenés AISA, que está dentro de la jurisdicción nacional, pero después tenés las empresas provinciales, municipales, etcétera. Tenés las empresas generadoras, las transportistas, las distribuidoras. Es un rubro muy complicado. Pero con tiempo yo venía sosteniendo en la Cámara, en las comisiones, en todos lados, con tiempo el Estado tiene que analizar las estructuras de costo. No que te venga la empresa y te diga, me aumentaron los costos en tal porcentaje, y vos no estás en condiciones de discutirle, claro, porque no los analizaste como corresponde, para decirle, no, esto es exagerado. Claro, una locura. Además, se trata de servicios públicos fundamentales que lo prestan en forma monopólica, sin competencia. Vos, por ejemplo, si te aumentan abusivamente el carnicero de la esquina el kilo de asado,
o el panadero el kilo de pan, o el verdurero el kilo de bananas o de durazno, bueno, vas a otra panadería, a otra carnicería, a otra frutería. Pero por las puertas de nuestros domicilios nos pasan las redes de varias empresas de agua, o de varias compañías que te suministran la energía eléctrica, o de varias empresas que te suministran el gas natural. Son empresas que prestan el servicio en forma monopólica sin competencia. En consecuencia, el nivel de rentabilidad tiene que ser razonable. Claramente. Entonces, ahora se descongelan, no sé, todavía no se sabe cuándo se van a descongelar los precios de la energía eléctrica, del gas natural. Además, Mario, sí, ahora están pagando subsidios a lo que no, a las tarifas que no pagamos los usuarios. A eso que me quería referir. Pero esos subsidios, el dinero de esos subsidios, ¿de dónde surge? De los impuestos que pagamos todos. Así es. Y si vos una parte de ese dinero que surge de los impuestos que pagan los ciudadanos, le estás destinando una parte de más a las empresas de gas, de energía eléctrica, etcétera, le estás quitando luego una parte de esos recursos, por ejemplo, a la salud pública. Y yo te quería preguntar por cómo veías vos, justamente sobre esta materia. El gobierno, bueno, ha iniciado un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional en torno a esa deuda contraída por el gobierno anterior, y una de las exigencias seguramente del Fondo Monetario Internacional, que va a ser aumentar los ingresos y disminuir los gastos del Estado, va a implicar justamente que haya menos subsidios para las empresas de servicios públicos. ¿Cómo ves que pueda llegar a impactar el incremento de, si pensás que a través de este acuerdo puede impactar fuertemente el aumento en las tarifas de servicios públicos? Toda quita de subsidio, sin saber cuál es el porcentaje de la quita, va a repercutir sin duda en un aumento de las tarifas. Sin duda. Ahora, si el Estado con tiempo hubiera hecho los estudios que yo vine insistiendo en las distintas comisiones de la Cámara, en el recinto de la Cámara, cansando a los diputados que me escuchaban siempre decir lo mismo, si vos no analizás las estructuras de los costos, si vos no sabés cuál es el costo de la generación y distribución de 1 kilovatio hora de energía eléctrica o de 1 metro cúbico de gas natural, cuando la empresa vos le quitas subsidio, se lo tenés que completar o equilibrar con el aumento de tarifa. Pero vos cuando le estableciste el monto de los subsidios, si previamente no discutiste cuál era la tarifa lógica, razonable, la ganancia que también lógica y justa que tenían que tener las empresas de un servicio público esencial, que lo prestan en forma monopólica sin competencia, el día que le sacás el subsidio, al día siguiente se lo tenés que compensar con aumento de tarifa, y no estás en condiciones de sentarte en la mesa y discutirle: no te autorizo este aumento porque es exagerado, porque no hiciste los estudios previos para tener la argumentación necesaria. Claro. Sí, ¿Te das cuenta cuál es el problema? Héctor. Entonces podrán chicanearle ahí, bueno, pedirán un 50% y lograr después el 48, el 45, pero a lo mejor todo es una exageración. Claro. Bueno, yo te quiero hacer la última pregunta casi. Y te quiero aclarar esto. Sí. En las audiencias públicas, además de las comisiones de la Cámara, del recinto de la Cámara, que están los diarios de sesiones,
En las audiencias públicas que en su momento se convocaron para discutir este tema, en audiencias públicas de la energía eléctrica, del gas natural, del transporte público de pasajeros, del agua potable, yo señalé también esta misma argumentación y en su momento hice estudios sobre cómo inflan los gastos las empresas. Y en la audiencia pública también les puse de manifiesto cómo las empresas presentan gastos de viajes de directivos al exterior, en hoteles, en comida, etcétera, que eran exagerados, que eran realmente no se podía creer. Ahora no tengo la documentación porque no fui haciendo los estudios, además porque no tengo la infraestructura para poder hacerlo. Claro. Pero en su momento hice el estudio de cómo inflaban las empresas los gastos que luego pagamos nosotros con las tarifas o el Estado con los subsidios. Claro. Te hago la última pregunta, Héctor, y ya esta es casi, te diría, aunque suene gracioso, casi como una expresión de fe, podríamos decir, por lo siguiente: ha cambiado la composición del Congreso Nacional. El día viernes han asumido los nuevos legisladores, diputados y senadores. ¿Tenés, ya te tengo que decir casi en forma risueña, tenés fe que con esta nueva composición tengamos defensor del pueblo en la Argentina? Muy buena pregunta. Lo cierto que no lo sé porque a la mayoría de las diputadas y diputados no los conozco. Espero que de una buena vez, después de tantos años, después de 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación, elijan a uno de los numerosos candidatos o candidatas que hace 12 años propusieron los distintos partidos políticos, diversas organizaciones sociales, a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional. Es inexplicable que tengamos el edificio en la calle Suipacha al 300, que esté la infraestructura, esté el personal que lógicamente con todo el derecho del mundo cobran el sueldo todos los meses, y el Congreso Nacional desde hace 12 años no ha elegido al defensor del pueblo de la nación, incumpliendo un precepto de la Constitución Nacional, de la reforma del año 1994. Es una verdadera vergüenza lo que ha pasado con este tema. 12 años sin defensor del pueblo de la nación, y fueron propuestos en su momento, no recuerdo la cantidad exacta, 20, 30 personas. Yo he sido uno. Así es, y yo he sido uno de los que han firmado por el vos. Partido Socialista, después apoyado por otros partidos políticos, por otras organizaciones sociales, por personalidades, y como otros candidatos y otras candidatas que fueron propuestos, todos personas dignas para ocupar ese cargo. 12 años vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Espero que los nuevos diputados y diputadas y los nuevos senadores y senadoras cumplan con este mandato constitucional. Héctor, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula, nuestros mejores deseos para las fiestas y que empieces muy bien el 2022. Muy amable, muchas gracias. Lo mismo te deseo a vos, a tus colaboradores y a la audiencia. Hasta pronto. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, ustedes lo han escuchado, cómo terminó, es decir, una vergüenza, 12 años sin defensor del pueblo. El Congreso de la Nación tiene un mandato constitucional al cual debe dar respuesta. No pueden permanecer diputados y senadores sin elegir el defensor del pueblo en esta democracia.
En todo caso, que convoquen una reforma constitucional y que eliminen la figura de defensor del pueblo. Pero lo que acaba de decir Héctor Polino realmente golpea fuertemente, porque la gente, el personal está, el edificio está, las herramientas para la acción está, para tener un defensor del pueblo como corresponde a cualquier sociedad civilizada, porque además lo tuvimos en el pasado. ¿Por qué 12 años sin defensor del pueblo? No se puede creer, no se puede creer. Además, cabe mencionar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se le puede llamar acuerdo, va a implicar seguramente una exigencia por parte del organismo internacional de terminar con los subsidios a las empresas de servicios públicos. Por lo tanto, todos estos servicios van a incrementar su valor al consumidor final, van a golpear sobre la economía familiar, pero también van a golpear sobre todo el índice, los índices de precios, llevando la situación inflacionaria a un nivel realmente muy alto. Es probable que el año próximo tengamos más inflación que la de este año, de manera que por tercer año consecutivo el gobierno, presidido por Alberto Fernández, va a observar un incremento del índice inflacionario. Es decir, que pasamos de un 30 y pico el año pasado a un 50 y pico este año, y probablemente estemos arriba del 65 el año próximo. Con este índice inflacionario no hay economía que aguante, porque por un lado se cae lógicamente el consumo, porque generalmente la inflación va más rápida que los salarios y las jubilaciones y que los planes sociales. Pero por otra parte, para los actores de la economía también se vuelve absolutamente imposible la inversión, porque la inversión siempre es una decisión que se toma en el marco de la planificación, y cuando a una economía le falta un sistema de precios, una referencia de precios, es indudable que no se puede planificar, y cuando no hay planificación no hay inversión, cuando no hay inversión no hay crecimiento, y así estamos en un círculo vicioso que en lugar de resolverse parece agravarse año a año.